vamos abriendo nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis estamos hablando sobre lo que es la escatología y hemos llegado al capítulo 17 y vamos a... No estoy acostumbrado al micrófono ya, pero muy bien. Vamos a hablar sobre el título, sobre el subtítulo que yo tengo arriba del capítulo 17, dice la mujer y la bestia. Yo puse en mi título la mujer ramera y la bestia, porque es lo que habla aquí. La Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y hemos estado hablando sobre, el capítulo 4 en adelante, donde ya nos habla, donde ya la iglesia no está no estará en la tierra, sino que estará con el Señor, y hemos estado enseñando sobre todo esto. Y hemos llegado a este capítulo. Uno de los misterios escatológicos que más llaman la atención es de querer saber de quién está hablando cuando se menciona a esta mujer, cuando menciona a la mujer ramera o a esta prostituta. Y el libro de Apocalipsis habla 2 capítulos completos de esta mujer ramera. Y para entender estos capítulos tenemos que tener un conocimiento teológico de toda la escritura, hablando desde Génesis, para poder darle una correcta interpretación. La Biblia, porque es en la Biblia donde encontramos su origen de esta mujer, sus abominaciones, su propósito y también su fin. Recuerde que en este estudio escatológico, habla de la ciencia del tiempo futuro, bíblicos por supuesto, que hemos hablado de las 7 copas, donde lo que estamos hablando aquí son las 7 copas de la ira de Dios. Y para este tiempo profético y apocalíptico ya se abrieron los 7 sellos, que nos habla allá desde el capítulo 5, capítulo 6. También habló sobre las 7 trompetas y continuaron con las 7 copas. Y estamos en la séptima, ya se dieron las profecías de la 6ª copa y esta es la 7ª copa. Entonces, y la gran... Y vino a memoria lo menciona la gran Babilonia. Vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, como nos dice en el versículo 19 del capítulo 16, dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y aquí es donde recuerde, déjame tomo una escritura aquí. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 19, dice: porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando habla de la venganza de parte de Dios, no es tomar un desquite, como tal vez humanamente podamos tomar venganza, y es un desquite. Y más bien dice, o lo que quiere decir es, no es tomar desquite, es cierto restablecimiento de la justicia y por tanto una victoria sobre el mal. Se trata más de una retribución que un inmoderado sentimiento de desquite. Por ejemplo, cuando dice que la ira de Dios no obra la justicia de Dios no obra la ira de Dios no obra la justicia del hombre, porque el hombre, al querer tomar justicia, puede tomar venganza, y eso habla de, no somos injustos. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, dice así: cuando invitaron al Señor Jesús para que leyera las escrituras ahí en la sinagoga, y dice que tomó el libro de Isaías, y al abrirlo, dice así, él comenzó a leer esta escritura, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, denme un segundo. 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahí está ya la otra. Gracias. Bueno, cuando el Señor Jesucristo leyó esta escritura, si vamos al original donde está hablando de Isaías, no dijo una parte nada más, no lo leyó completamente. Cuando dice ahí en Isaías 61, se lo leo, dice así, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí hace una pausa. ¿Por qué hace una pausa? Recuerde que nuestro Señor Jesucristo vino como el Cordero de Dios. Vino a predicar la salvación, el reino de Dios. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo el versículo 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Significa que hace una pausa, porque no se va a cumplir ese versículo hasta que venga en su segunda venida para traer juicio, para traer justicia y para traer lo que podemos entender aquí, la venganza. Venganza de parte de Dios. ¿Contra quién? Bueno, contra todos aquellos que se opusieron, que no recibieron, que negaron a Jesús, que negaron no solamente eso, sino que se burlaron de Jesús. Mire, es triste ver a la gente en la calle cómo se burlan de Jesús, o si alguien está predicando, se ríen de nosotros, pero el Señor Jesús, el Dios Padre, va a tomar venganza contra todos aquellos que se burlaron de su Hijo, sin importar la nación, la ciudad, si es rico, si es pobre, Dios va a traer justicia. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que Él envió a su Hijo para salvar al mundo, pero el mundo no solamente no lo negó, sino que se burló de Él. Es menospreciar a Dios. Por eso, cuando nos habla de esto, aquí ya no vendrá en su segunda venida, ya no vendrá como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá, para traer justicia, para traer el juicio, para traer la venganza de parte de Dios. Ahora sí podemos leer y entender lo que dice capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá. Recuerde que aquí le está hablando al apóstol Juan, que está viendo esta visión. Dice: y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, mire cómo el título que le está dando el mismo ángel dice: ven, para que escuches la sentencia contra, no dice la ramera, dice la gran ramera. Mire cómo el mismo ángel está dando un énfasis a esta mujer que está mencionando, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación, porneia, donde está hablando aquí, habla de cuando habla de Cristo o de Dios, de Cristo cuando viene a desposarse con su iglesia, viene a comprometerse y habla algo religioso, algo espiritual. Entonces, así también cuando la iglesia o los israelitas, cuando se iban a otros dioses, eso se consideraba adulterio.
Así también, cuando está hablando de esta mujer está hablando que ha fornicado con los reyes, entiéndase con los líderes, pero también dice con los moradores de la tierra. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Satanás, como sabemos, es un imitador. Y como el Mesías tiene a su esposa, que es la iglesia, así también Satanás tiene su mujer, lo que se conoce como la gran ramera. Y habla de la gran ramera. Mire, por sentido común, las mujeres que se dedican a esta profesión, a este tipo de vida, ellas se adornan, se maquillan. Nadie va a ir con una mujer que nada que ver. De hecho, se arreglan, se cuidan, y porque reconocen sus atributos. Es por eso que, ¿me explico? Espero darme a entender. Esto se conoce como una mujer hermosa por fuera, pero horrible por dentro, porque ya nos está diciendo las características de esta mujer. Dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Entiéndase, los líderes, lo que es presidentes, reyes, gobernadores. Sin duda habla de una religión que está en toda la tierra, porque lo habla ya universal, algo global. Una iglesia universal, y todo el mundo se ha embriagado de su fornicación. Y dígame cuál es la religión universal que se conoce el día de hoy. De hecho, hasta el nombre lo tiene. ¿Sí, más o menos? ¿No? Ok. Ahora, algunos luego van a decir la iglesia católica, porque católica significa universal. No sé si usted lo sabía. De hecho, nosotros somos cristianos. Ellos también son cristianos porque creen en Cristo. Pero ellos se mencionan como católicos y apostólicos y romanos. ¿Sí? Ok. Algunos dirán, no, es que es la católica. Déjeme decirle, sí y no. Bueno, explíquelo, pastor. Bueno, para eso venimos, ¿no? Para que el Señor nos instruya. Sí, porque es el prototipo del día de hoy de lo que será esta mujer en medio de la gran tribulación. Y no porque más que una denominación habla más de un sistema global religioso. Recuerde de que ya para este tiempo ya estamos hablando, ya pasaron las 7 copas, ya pasaron las 7 trompetas, ya vinieron los 4 jinetes del Apocalipsis. Es el resultado de una destrucción habrá cataclismos. Para esto ya pasaron muchas cosas, y aquí es donde ya se manifestó, por supuesto, el falso profeta y el anticristo. Por eso, si no ha escuchado todas las enseñanzas, tiene que escucharlas para entender esto. Y para entender todo esto tenemos que hablar que no es una denominación. No es una denominación, sino que para esto ya es un sistema religioso, porque estará dirigido bajo el orden mundial, dirigido por el anticristo. Y en lo religioso estará manifestado el falso profeta. El falso profeta es el que estará dirigiendo lo que es la gran ramera, un sistema religioso. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque si dijéramos, no, la católica, bueno, sí y no. Sí, porque no sé si usted ha escuchado inclusive tienen hasta edificio, la casa de Abraham. Si no, busque ahí en internet, la casa de Abraham, y le van a salir donde las 3 religiones más poderosas, lo que es el judaísmo, lo que es el catolicismo y lo que es el islam, se han unido para recibir al padre Abraham, entre comillas. ¿Por qué? Porque habla de un sistema, ya lo inauguraron. Si usted se investiga, se va a dar cuenta.
Entonces, para esto es el antesala solamente de lo que va a pasar. Es algo que no podemos, aunque usted se ponga a ayunar, le ponga en silicio, no va a cambiar lo que tiene que pasar. Aunque usted diga, yo rechazo al anticristo, aunque usted lo rechace, se tiene que manifestar. Porque así es la venida del Señor. El Señor no vendrá hasta que no aparezca la apostasía y el hijo de perdición se haga presente. Amén. Tiene que pasar lo que es la gran tribulación, los 3 años y medio de prosperidad, pero que a los 3 años y medio se va a manifestar el anticristo como, más bien es el líder político como el anticristo, y se sentará lo que se conoce como la abominación ahí en el templo, de que él mismo se sentará como el anticristo, como el Dios, y querrá que lo adoren. Bueno, ya todo eso ya lo estudiamos. Por eso menciono que sí, en cuanto a lo católico, porque la Iglesia Católica, y lo digo esto con mucho respeto, pero con conocimiento, y si no, pues es simplemente googlear o buscar información en internet, o una enciclopedia universal donde le va a mencionar cómo es que comenzó la iglesia. La iglesia tradicional, pues por eso se conoce tradicional, porque añadieron otras religiones, otras tradiciones, y la adjudicaron al cristianismo, al catolicismo. Es por eso que tienen muchos santos, tienen sus ídolos, tienen todo eso. De hecho, de tal manera que nadie podía leer la Biblia, sino que ellos la interpretaban. Llegó un punto donde prohibieron la lectura, porque ahí está revelada la palabra de Dios. Es por eso de que ellos empezaron a mezclar, pues que Zeus o Poseidón, el dios del agua, pues ¿qué día era? Era tal día. Bueno, también lo ponemos a San Juan, el ídolo, para que llueva, y hacían eso. Bueno, usted puede estudiar, no quiero entrar tanto en detalle, porque mi intención tampoco no es de atacar, sino de enseñar e instruir, y lo que nos compete esto. Este sistema no es nuevo, es un sistema que se originó y que ha prevalecido hasta el día de hoy, y que y que un día surgirá con gran poder. Como entendemos de que Babilonia, pues si usted busca Babilonia no lo va a encontrar el día de hoy, es donde está ahorita Irak. Entonces, de hecho, también por esa región, recuerde que no había límites ahí es donde ha habido otros reinos, pero todos estaban relacionados, o lo que es Persia, lo que es Irak el día de hoy, pero todo eso llegó Nínive también estuvo ahí, lo que es esa región, y todas estas naciones de alguna manera estaban relacionados con Israel. Ahora, cuando menciona esto, ese no es un sistema nuevo, sino que un día volverá a renacer, no como la ciudad de Babilonia, que de hecho se cree que allí se habla de los jardines colgantes de Babilonia, lo que es en el reino de Nabucodonosor, que hizo sus palacios, y era una gran potencia mundial, llegó a ser un imperio mundial. Entonces aquí es donde, pero Dios dijo que esa ciudad jamás se iba a volver a reedificar. Pero recordemos de lo que trato de enseñar es de que no habla tanto así de una ciudad, sino del sistema. Ahorita lo voy a explicar. Y que surgirá con gran poder, con un poder engañoso para todos aquellos que no recibieron, que rechazaron el amor de Dios. Por ejemplo, los moradores de la tierra, todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús, ellos se conocen como los moradores de la tierra. Ahora, no solamente ellos, sino también no solamente los que rechazaron, sino que también aquí habla de otro grupo de personas que se quedaron, que estaban en las iglesias, pero que no fueron tomados en el arrebatamiento. Son los que se quedaron, los que no
los que no fueron prudentes, los que no guardaron, los que no velaron. Ahora, eso lo voy a ir enseñando poco a poco para que usted entienda todo esto. Pero cuando habla de los moradores de la tierra, habla de lo como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2. Menciona que por cuanto no recibieron, se lo leo para que lo podamos entender mejor. Estas personas, cuando habla del anticristo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, cuando nosotros seamos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, y entonces la plenitud del Espíritu Santo no estará aquí ya. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla de la segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que rechazaron el mensaje de la salvación. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué no recibieron? No porque Dios no les haya proveído, sino porque ellos rechazaron. Es como usted puede darle un regalo a alguien, pero esa persona lo rechaza y no quiere. Y el regalo de Dios es su Hijo Jesucristo para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder. Estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son todas estas personas que no solamente rechazaron a Jesús, sino que van a ser los primeros que se van a formar para que le pongan el 666. Ya lo expliqué eso también. Van a ser los primeros que van a adorar a la bestia. Van a ser los primeros que van a estar ahí adorando, siguiendo al anticristo, persiguiendo a los 144,000 de los judíos que predicarán el evangelio. Ya el evangelio como Jesús el Mesías. Por esto, esa es la razón por la cual Dios les envía un poder engañoso. Si usted no cree la verdad, si usted no está en la verdad, está en la mentira. ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Okay. Entonces, como usted no creyó, entonces Dios se hace a un lado. Entonces viene ese poder engañoso y usted lo va a creer. Digo, si en el caso que usted no crea a Jesús. Su origen, hablando de este sistema religioso, este sistema lo vemos desde Génesis. Si usted recuerda, allá en el libro de Génesis, capítulo 10, habla de la descendencia de Noé. Y entre uno de ellos está el hijo de Can, el bisnieto de Noé. Y habla de Nimrod, dice, hombre valeroso cazador delante de Jehová. Pero ese cuando lo menciona es de que se opone a Dios. Y él es el que construye la ciudad de un valle y empieza a edificar 5 ciudades. Un conglomerado ahí donde los llama, y él es el líder, llamado Nimrod. Y en ese lugar, él dice la escritura, que todos tenían una sola lengua. Ahí no había idiomas, había un solo idioma. Y por supuesto no había religión, pero todos los estudiosos concluyen de que ahí es donde nace la religión, ahí nace la idolatría, en Babel. Bueno, ellos dijeron, hagámonos un nombre. Todos se pusieron de acuerdo, obviamente guiados por este líder llamado Nimrod. Bueno, te voy a explicar algo más. Ellos se pusieron a edificar una torre y dijeron, hagámonos una torre y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero para esto Dios le había dicho a Noé, dice, fructificar y multiplicaos y sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Quiere decir que tú te vas para allá, tú te vas para acá, y van a poblar toda la tierra, todo el globo terráqueo. Pero ellos dijeron,
aquí nos quedamos. Se pusieron necios, se obstinaron, vino la soberbia en este hombre llamado Nimrod, el primer hombre poderoso. Habla de la soberbia, habla de una dictaduría, y Nimrod es el prototipo del anticristo. Recuerda, es el anticristo, ¿no? Porque el anticristo es una persona, no es alguien que se reencarnó, no, es el prototipo. Entonces, allá en la Torre de Babel, ellos se rebelaron y fueron confundidos, por eso se llama Babel. Babel significa confusión. Entonces, aquí es donde descendió Dios y confundió las lenguas, de tal manera que ahora sí fueron esparcidos por toda la tierra. De tal manera que se llevaron el mismo sistema. ¿Cuál sistema? Bueno, edificar torres. Por eso que usted puede encontrar pirámides en diferentes lugares de la tierra, del mundo. Entonces se llevaron, pero también se llevaron lo que es el sistema de adoración, porque adoraban a Nimrod. Ya en otras lenguas era Baal. En otras, y también se veneraba a la esposa de Nimrod, llamada Semiramis. En otras lenguas, por supuesto que eran otras lenguas, ya se conocía como Astarte, Astarot, otras, Venus, todo eso, porque de ahí nace. En el libro de Romanos, capítulo 1, dice: por cuanto no le dieron gracias a Dios, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que se rebelan contra la verdad, contra Cristo. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó a través de la creación. Pero por cuanto no le dieron gracias, mire estos dos puntos, no le dieron gracias ni le glorificaron, Dios los entregó a una mente reprobada. No me aceptas. Entonces los entregó a sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos malvados de cada persona. Entonces dice, y empezaron a adorar al hombre. Dice, no le dieron gracias a Dios. Entonces Dios, se lo leo, hicieron a un lado la imagen de Dios, que es incorruptible, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces empezaron a adorar al hombre, a una persona. Dice corruptible, dice, a imagen, hicieron a un lado a Dios, la imagen de Dios incorruptible, que no se contamina, y lo compararon en semejanza de hombre corruptible, que se contamina, que perece. También dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí habla cuando los seres humanos empezaron a estudiar las estrellas, las constelaciones, lo que se conoce que nace ahí también en Babel. Tanto más que una torre se empezaron a buscar, es mi interpretación. ¿Y qué? No sé. No, es mi interpretación porque tiene sentido, según también lo que he estudiado. Donde ahí, en vez de hacer una torre o pirámides, eran observatorios para estudiar las estrellas. ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué es lo que hay en el segundo cielo? Ya lo enseñé en esta serie. Demonios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Todos aquellos que se ponen a consultar, que Aries, que Tauro, que todo eso, abren puertas para adivinación. Entonces todo eso son demonios. Entonces ahí se pusieron a estudiar y ahí nace la astrología. La astronomía es el estudio de las constelaciones, pero lo que es la astrología habla de lo esotérico, de lo mágico, de todo eso de adivinación. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí no solamente, cuando dice deshonraron entre sí, allí es donde nace también, surge la homosexualidad, el lesbianismo, y lo que habla de toda perversión sexual. Entonces Dios los entregó, ándele pues.
aquí es donde comienza el sistema de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia surge de Babel. Amén. Es en esa misma región. Estamos estudiando, o ayer comenzamos a estudiar el libro de Ezequiel, donde él está cerca del río Quebar, que desemboca en el río Éufrates, donde está Babel, o era Babilonia. Y Babel, donde estaba Babel, estaba alimentado también de estos ríos, donde también se cree que era donde estaba el Edén. ¿Sí? Si leemos Génesis, ahí le va a decir que había dos ríos. Habla del río Tigres y el río Éufrates. ¿Sí? Okay. Ahora, regresando aquí, o más bien, ahí es donde se conoce como el primer orden mundial, en Babel, dirigidos por Nimrod. Un gobierno, una sola religión, y se rebelaron contra Dios y buscaron su propio medio de salvación, sacando de la ecuación, sacando de sus vidas, ahí comienza la dispensación de la gobernabilidad, donde el hombre comienza un gobierno. Ahí es en Babel. Organizó Nimrod y comienza su gobierno. Gobierno habla de gobernar las vidas de los demás, y no solamente eso, sino que cae en una dictaduría. Cuando dice que era valeroso cazador delante de Jehová, no significa que andaba cazando animales, sino que era cazador de almas. Un cazador de almas es aquel, puede ser alguien que se pare aquí y empieza a hablar y conquista las almas. Es lo que va a hacer el anticristo. Primero los va a conquistar hablándoles bonito, llevándolos a la paz. Tanto así que aún los mismos judíos van a recibirlo, van a aceptarlo. Recuerda cuando tuvieron ahí, cuando enjuiciaron a Jesús, que tenían a Jesús como el Mesías, sabían que era inocente, que era un hombre santo, que había hecho milagros, y le trajeron a un asesino que era Barrabás, y dijeron ellos: danos a Barrabás. ¿Sí me explico? Ellos fueron, cuando no aceptaron a Dios, entonces Dios los entregó. Ok, ¿quieren a Barrabás? Ahí está Barrabás. Cuando no aceptaron a Jesús, entonces van a Cristo, ellos van a recibir al anticristo. ¿Me expliqué? Porque viene un poder engañoso. Ellos lo van a creer con señales y prodigios mentirosos. Okay. Todos los expertos reconocen que la religión y la idolatría nace en Babel, donde surgió Babilonia. Y aunque ya no existe esa ciudad, lo que hasta el día de hoy ha prevalecido es el sistema religioso de Babilonia, con la idolatría, la inmoralidad sexual. Por eso habla de que esta mujer fornicaba, corrompiendo a los moradores de la tierra. Como digo, o el significado de Babel significa confusión. Dice la escritura, dice que, miren, leo el versículo 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado del vino de su fornicación. Esta mujer o este sistema exige grandes riquezas, persigue, y lo vamos a leer ahorita un momento más, persigue y mata a los santos. Es un sistema religioso que es impulsado por el ecumenismo. ¿Alguien ha escuchado del ecumenismo? Sí. Bueno, el ecumenismo es un sistema es donde varias religiones se unen. ¿Qué tú crees? Mire, como los masones. ¿Ha escuchado de los masones? Los masones, ellos no importa si eres budista, si eres católico, que si eres judío, ellos nada más quieren de que tú creas en alguien, en un ser supremo. Por eso los masones tienen como algo que los representa es la pirámide y un ojo que todo lo ve. No dice que es Dios, es un ojo que todo lo ve. Es el ecumenismo,
donde no importa que eres budista, crees en un Dios, sí, tú vente para acá. ¿Tú qué crees? No, eres Krishna, vente para acá también tú. Y es lo que hace el ecumenismo. Todas las religiones van a ser una sola en el tiempo de la gran tribulación. Pero de tal manera, es un sistema, pero vamos a ver cómo nos va a decir su fin. Porque recuerde que el anticristo va a decir que él no quiere que adoren a nadie más, sino solamente a él, a la bestia, al dragón, a Satanás. Es lo que va a demandar. Bueno, continúo. El ecumenismo es una mezcla de todas las religiones del mundo, sobre todo las más importantes. Lo que, si usted busca ahí ecumenismo, le va a aparecer cómo construyeron son 3 templos. Y ahí es difícil creer de que tienen, por ejemplo, la lunita del Islam, que representa al Islam, tiene la estrella de David, que son los judíos, que ahí están rabinos, ahí hay rabinos, pero también está una cruz, representado por el catolicismo, que son cristianos, sí, son cristianos, porque creen en Cristo. Sin embargo, no es la iglesia del Señor, porque ya para esto, ya la iglesia ya estará con el Señor. ¿Me explico? Ya lo expliqué. Ok. Esto estará dirigido obviamente por el orden mundial del anticristo. Versículo 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, aquí cuando habla es de esta bestia, también ya lo veíamos en el libro de Daniel, y también ya lo veíamos en unos capítulos pasados donde aparece esta bestia. Esta bestia de las 7 cabezas, allá en Daniel veíamos las 7 cabezas y que los 10 cuernos y un cuerno que salía y que tenía boca y que hablaba. Y usted dirá, ¿de qué fumó, pastor? No, yo no, es lo que dice ahí. ¿Ok? Pero las 7 cabezas habla de los imperios del mundo consecutivos. Por ejemplo, ¿se acuerda de la imagen que soñó Nabucodonosor? Que dijo, no sé qué es, pero ya Daniel le da la interpretación porque era cabeza de esa imagen era de oro, luego era de plata, lo que era el torso, y luego más abajo era de bronce, y luego era de hierro, y luego de barro, de barro mezclado con hierro. También ya de la explicación de eso. Por eso le digo que tiene que haber un conocimiento de las escrituras para poderle dar una correcta interpretación. Ahora, las 7 cabezas habla de los imperios del mundo consecutivos. Se los voy a mencionar y los podemos contar. Es Egipto. Antes de Babilonia estaba Egipto. Luego los asirios. Luego era Babilonia. Y luego vinieron los medo-persa, que es dirigido por Darío, quien ahí estuvo Daniel, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos. También habla del imperio por Marco Antonio, que es Alejandro el Grande, que era Grecia, que duró un corto de tiempo, pero de aquí habla del leopardo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen. Pero habla del imperio griego, después habla del imperio romano, que fue el que duró un poco más de tiempo. Y el último es una mezcla entre el gobierno y lo religioso, lo que es, ¿se acuerda del que mencionaba? El imperio romano está hablando del sistema, lo que es, eso ya lo enseñé, si gusta puede estudiarlo en el capítulo 2, que fue la segunda enseñanza que yo di en lo que es el libro de Daniel. Y aquí habla donde se mezcla el gobierno y lo religioso, lo que es barro seco mezclado con el hierro. Y si usted se fija, son 2 elementos que no se pueden unir. Sin embargo, eso es lo que está en la imagen, que es así habla del gobierno y del sistema religioso. Y falta el último, lo que es el último imperio, que se va a conocer como el orden mundial. Es el 7º.
Por eso va a haber esta bestia, más bien cuando dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas habla de los imperios, desde ahí hasta ese nuevo imperio que ya será el orden mundial, dirigido por el anticristo. Y dice de los 10 cuernos, ¿qué son los 10 cuernos? Bueno, aquí habla de 10 reyes o 10 naciones que estarán apoyando al anticristo. Amén. Versículo 4 en adelante. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sin duda, una de las religiones más poderosas en cuanto a dinero, económicos, es la Iglesia Católica. Es una ciudad dentro de otra ciudad, tiene hasta su propia moneda. Bueno, así también, imagínense esa, y los judíos que tienen mucho dinero, y el Islam. Imagínense los países, las naciones árabes con tanto petróleo, con tanto, van a estar unidos. O sea, lo que menos le va a faltar es dinero a porque va a estar bajo el gobierno del anticristo, pero también dice cómo está hablando de la esplendidez en cuanto a los recursos que tiene, el dinero. ¿Me explico? Por eso van a gobernar. Y dice, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer, bueno, déjame terminar el versículo. Dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Para este momento, para este tiempo, recuerde de que va a estar la persecución contra todos aquellos que se hayan quedado en el arrebatamiento. Pastor, pero es que se quedaron por estar dormidos, por no estar velando, no estar cuidando lo que dice las advertencias que nos da el Señor, el que guarda, el que retiene. Porque la salvación no es por obras, pero en cuanto al arrebatamiento sí nos está diciendo que estemos velando. ¿Me explico? O sea, habrá algunos que se van a quedar, ahí se ven. Bueno, se van a quedar algunos por estar ahí dormidos en los laureles. De tal manera que va a venir la persecución, de tal manera que dice que el padre entregará a los hijos entregarán a los padres. Pero también habrá otros, por ejemplo, ya cuando Dios les va a correr el velo a los judíos y van a estar los 144,000 para predicar que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y habrá gente que se convertirá, muy poca, pero habrá gente que se convertirá. Y el anticristo o el sistema para ese tiempo perseguirá a estas personas. ¿Sí? Por eso se lo repito, dice, y la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿quiénes son los mártires de Jesús? Bueno, comienza desde Esteban, allá que nos menciona en el libro de los Hechos capítulo 7, que predicó: ustedes crucificaron al dador de la vida. Se conoce como el primer mártir. Ya obviamente que hubo más, pero pues bueno, hasta el día de hoy sigue habiendo mártires por el predicar el evangelio. Son los que están aquí, de los que están mencionando. Dice, versículo 7, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí recuerde, la bestia está hablando del anticristo. Dice era y no es. Ok, vamos a leer un poquito más adelante y les voy a explicarlo más. Dice, versículo 9.
déjelo repito el 8, dice, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es, y será. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué. Habrá un momento donde la bestia o el anticristo, ya sea que sea cierto o no, o va a ser, porque recuerde que hará milagros y prodigios mentirosos, hablará de una herida de muerte, de tal manera que todos van a decir, está muerto. Pero él mismo, recuerde que él es un imitador y que hay un poder en él, dado por Satanás. Ya lo leí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Un poder por medio de Satanás de tal manera que resucitará. Ahora, no me pregunte porque Dios está permitiendo todo esto. Recuerde que Él es la vida y la resurrección. Sin embargo, el anticristo y el falso profeta y aún Satanás siguen siendo un instrumento de parte de Dios para la justicia, para todos aquellos que no le recibieron. Y eso no es nada, espérese cuando lleguemos al juicio, la segunda resurrección, donde ahí habla del juicio, y ahí va a estar, ya me lo llegamos, no se apure. Bueno, sigue diciendo en versículo 10, ¿sí? Versículo 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, no uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Ve cómo lo aclara aquí? Son 10 reyes. Bueno, lo dice reyes, pero para entenderlo nosotros, o algo más contemporáneo, podemos decir 10 presidentes. Porque recuerde que no hay muchas monarquías el día de hoy, sino que está hablando de 10 reyes o 10 presidentes, potencias mundiales. Algunos creen que eso es la Unión Europea, porque recuerden que todo esto se va a estar dirigiendo allá. Aquí Estados Unidos no, ni en el mapa lo van a tener. Dice que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Que la bestia es quien como ya va a ser el que va a gobernar, les va a dar, como dirían allá en mi pueblo, su mochada, su hueso, para que ahí apoye a gobernar. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todo, haga de cuenta, si fuera Francia, le van a entregar todo el gobierno al anticristo, todos los recursos, todo lo que tenga, lo militar y todo lo que tenga. Dice, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Mire, aquí lo bueno de esto es de que Dios nos deja ver el futuro, pero no solamente el futuro de los acontecimientos, sino también el fin. Nosotros ya tenemos la película terminada, hermanos. Y aquí dice que el Cordero, habla de Cristo Jesús, los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso hablo de un gobierno universal. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mire cómo terminará. Alguien dijo, por ejemplo, si una persona se entrega al adulterio, se entrega a robar, se entrega al satanismo, se entrega a todo lo malo que usted quiera, se imagine. Dice, hay un dicho
todos aquellos que rechazan a Dios y que le sirven al diablo con sus pecados, dice, mal paga al que bien le sirve. Por ejemplo, un adúltero que dice, no, yo me pongo a adulterar con todas las mujeres. ¿Le está sirviendo a quién? ¿A Dios o al diablo? Al diablo. ¿Y cómo le va a pagar? Mal paga al que bien le sirve. ¿Me expliqué? Ahora, la ramera es quien le está sirviendo a quién? A Satanás. ¿Cómo le va a pagar? Aquí está diciendo que aún los moradores de la tierra, aún esos reinos, van a aniquilar a la gran ramera. Aquí lo está diciendo. Ok. Obviamente que lo está hablando proféticamente. ¿Cómo va a terminar? ¿Por qué? Porque recuerde de que nos dice que el anticristo aborrecerá o desechará a todo lo que sea, déjese lo leo, hablando ya en Daniel. Dice que se opondrá contra todo lo que sea de adoración, el anticristo, porque él va a querer la adoración para él mismo, para él, todo va a ser para él. Es lo mismo que quiso Satanás. Ahora, regreso acá, el versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí ya está diciendo la mujer, mire que se va a construir o va a tener una sede. Entiéndase, no va a ser en el espacio, no, es una sede que va a ser una ciudad y va a ser destruida también. Dice, versículo 1 del capítulo 18, dice, porque mire, el 17 y el 18 están unidos y los dos están hablando de la caída de Babilonia, el sistema religioso. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mire que siempre, en todo esto, siempre habrá personas que se beneficiarán económicamente. Por ejemplo, digo esto con mucho respeto, porque habrá gente que se ocupe o tenga el oficio de hacer imágenes y se están enriqueciendo. ¿Me explico? ¿Se acuerda ya que a Pablo lo apedrearon porque se opuso contra la diosa Diana? Y dijeron, no, este nos está acabando con el negocio. Y lo llevaron y lo apedrearon. ¿Me explico? Porque siempre habrá gente que es beneficiada por la idolatría. Yo tengo un familiar allá en Zacatecas donde a eso se dedica. Bueno, más bien el esposo de una familiar se dedica a eso y le va muy bien, porque pues ya ahora con el Tratado de Libre Comercio exportan imágenes para acá, de barro y de todo eso, ¿no? Entonces son gente rica. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Entonces, así también dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, la única ocasión que usó un azote fue para qué? Para expulsar a todos aquellos que comerciaban en el templo. Dijo, casa de oración será llamada mi casa.
Dios, si hay, bueno, entre tantas cosas, pero hay algo que le irrita, es que comercialicen en el templo o con la palabra de Dios. Hay de aquellos. Versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora alguien diría: ¿por qué no se acuerda Dios? No, sí se acuerda, pero todo tiene su tiempo. Amén. Miren lo que dice. Dice: dale a ella como a ella os ha dado, pagarle doble según sus obras. Mire, cuando yo estudio esto, por ejemplo, una persona que ignora, pues llevará azotes, ¿cierto? Ok, póngame mucha atención en esto, porque hay una gran diferencia de un siervo que por ignorancia, por no saber el camino, se tropieza y cae, recibirá azotes. Pero aquel siervo que ya sabe y que por su negligencia, no solamente por su negligencia, tal vez por un capricho, por un berrinche, yo no lo hago. El que sabe y lo hace recibirá muchos azotes. Y dígame usted, en cuestión de matemáticas, hay una gran diferencia en recibir azotes y recibir muchos azotes. Amén. Ahora, al estudiar esto, los ecuménicos no quiere decir que ignoren a Dios, porque usan la Biblia. ¿Me explico? Todos aquellos que tienen conocimiento de la Biblia, es doble el castigo. Ay de ti, pastor, si predicas algo que no está en las Escrituras. Una cosa que lo hagamos porque ignoremos, bueno, yo he cometido muchos errores por ignorancia, pero el decir algo que no está en las Escrituras con premeditación, con alevosía y ventaja, ¿cómo me defiendo delante de Dios? ¿Me explico, hermanos? Así todos aquellos pastores, evangelistas, que ven Noche de Milagros y que saben qué es lo que dice la Biblia, y que aún así con ese conocimiento lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja, tomando ventajas, comercializando con milagros, con todo eso, ay de aquellos, recibirán doble. ¿Me expliqué? Así también esta ramera dice: dale a ella como ella os ha dado, pagarle el doble según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Es como, mire, el ángel está sirviendo de la ira de Dios para darle el castigo a esta mujer. Y Dios dice: detente. Y todos guardan silencio. A esta dale el doble. Eso sí será terrible. Continúo, versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¿Ve cómo lo que está haciendo? La venganza de Dios no es motivada por un sentimiento o una emoción, sino justicia. Todos los que están en el infierno están recibiendo la justicia de Dios. En la cruz del Calvario se manifestaron los atributos de Dios. A través de Cristo tenemos paz para con Dios. A través de Cristo recibimos la justicia al creer en su sacrificio. Pero todos aquellos que no creyeron, como el que estaba a la derecha en la cruz del Calvario, que se burló de Jesús, también recibió, porque ese día que murió recibió el castigo, pero no era por venganza, sino porque era lo justo.
Entonces, todos ahí, los que están en el infierno, ahí en ese lugar de tormento, como el rico, está recibiendo la justicia de Dios. Porque Dios sería injusto de sacar a uno de ahí para ponerlo en el cielo. Pero sería Dios injusto si sacara a uno del cielo que creyó en Jesús y ponerlo en el infierno. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso sí ya debe de causarnos temor y temblor. ¿No es cierto? ¿Ven? Ya hasta los veo más seriecitos. Y bueno, continúo, dice. Por lo cual, versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incenso. ¿Sabe qué es esto? Esto sigue siendo idolatría. Es como, mire, cuando Joré, que se rebeló contra Moisés y contra Dios, el pueblo, después de que vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó, así dice la escritura, o sea, que el Seol se abrió y cayeron en el Seol y que se cerró la tierra. Y después al otro día vinieron el pueblo de Israel y culparon a Moisés por tu culpa, es tu culpa. Eso es idolatría a aquellos que estaban de rebeldes. ¿Sí me explico, hermano? Sí. Mire, esta gente que va a ver cómo la ciudad, cómo en un día acabará con la gran ramera, y todavía aquí dice que harán lamentación, llorarán. ¿Sí me explico, hermano? ¿O sí fue? Versículo 10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Pero ese ay, ay no es pobre, para que se le quite, no, es pobrecita. Todavía es lo que, por eso están diciendo que harán lamentaciones. ¿Cuándo es cuando una persona lamenta? Pues cuando está sufriendo, ¿no? El libro de Lamentaciones, por eso está escrito así, Lamentaciones. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios y después por su sufrimiento que estaban llevados al cautiverio, se escribió Lamentaciones. Así también estarán lamentando, no estarán contentos por lo que le pasó a la gran ramera. Versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella. Ya se nos fue la gallinita de los huevos de oro, porque eran comerciantes. ¿Comerciaban qué? Bueno, la idolatría. También ahí tal vez tenían la imagen del anticristo, la bestia, un dragón, qué sé yo, pero comercializaban. Dice, los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 12 dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Dígame si o no estos son imágenes. Sigue diciendo, dice, de canela. Mira, está de canela. A mí tanto que bueno, ya. Dice, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han fallado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos con el temor de su tormento, llorarán y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad. Mire cómo la siguen llamando la gran ciudad, dándole
una tipo reverencia. Dice, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaban adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se separaron lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo que ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mire cómo la alegría de ellos. ¿Se acuerda que hace unos capítulos atrás hablaba de los que había una multitud ahí y decían en el cielo, decían, ¿cuándo nos harás justicia? Y Dios les dice, esperen un tiempo. Dios no se olvida, hermanos. Si tú has recibido una injusticia, tal vez las leyes terrenales no han sido justas contigo, pero recuerde que nosotros apelamos al que juzga con justo juicio. Y dice que Dios le dio toda autoridad, toda potestad a Cristo Jesús, y gobernará, ejecutará su justicia con verdad, en una balanza perfecta, que no tendrá por inocente al culpable, pero tampoco vamos a decir de que va a ser injusto con alguien que es justo. Y por eso aquí ellos están recibiendo justicia. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto también se escribió hablando literalmente de la Babilonia de Nabucodonosor, porque Dios dijo en una profecía que nunca más se volvería a habitar esa ciudad, que sería un lugar donde iba a haber cuervos nada más, puras aves de mal agüero, carroñeros. Era lo que iba a haber ahí nada más, que nadie más iba a habitar esa ciudad. Y aunque por allá por el año 1993, lo que se conoce cuando aparece en escena, Saddam Hussein quiso reedificar la ciudad. Tenían dinero, sí, querían hacer excavaciones así, pero nunca la han podido volver a reedificar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Así también en esta ciudad, que ya será otra ciudad y será literalmente otra ciudad que surgirá con mayor poder, porque será un gobierno mundial en lo religioso, lo que es la gran ramera, lo que es esta mujer. Dice, versículo 22, y voz de arpistas y de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes harán los grandes de la tierra. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Por qué? Por sus hechicerías. Versículo 24 y terminamos. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hubo una época, lo que se conoce por lo que es el oscurantismo, allá desde el año 600, 700 al año 1200 por ahí, que se conoce como el oscurantismo.
y después nace el renacentismo, donde viene lo que es la reforma. Comienza la reforma por algunos reformadores, John Hus y todos ellos, que empezaron a estudiar las escrituras, eran sacerdotes. Pero en ese tiempo duró, que son como 800 años, que se conoce como la Inquisición de la Iglesia Católica. Yo también ya di un estudio completo de eso, donde hablo de la religión y hablo sobre cómo comenzó la Inquisición, quién lo comenzó, qué papa y cómo terminó. La Inquisición, para abordar esto rápidamente, es donde el gobierno de la Iglesia Católica, que era en ese tiempo, que era quien gobernaba, como quien dice, todo el mundo, conocido, al menos en Europa, pues en ese lugar, bueno, ellos eran dueños inclusive hasta de tu pensamiento. ¿Qué piensas? Si eran judíos, los condenaban. Una bruja los condenaba. O alguien que no comiera carne de cerdo, nada más porque no se le antojó jamón ese día, ándele, ha de ser judío, y ándele, lo condenaban y los torturaban. O si un vecino tenía en contra de alguien más con su vecino, le podían quitar su negocio, porque dijeran, este es un hereje. Y todo eso habla de cómo, o imagínense, aquellos que tenían una copia de las escrituras, era pena de muerte. Todo esto se conoce, fue una etapa de la Inquisición, y de hecho vi cómo llegó a México también. Bueno, todo esto es parte de lo que es un sistema religioso. Es por eso que no predicamos una religión, sino una relación, que tengamos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el quien nos abre el entendimiento. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Con esto concluimos. Damos gracias a Dios por su asistencia y por aquellos que nos estén escuchando. Que Dios les bendiga y Dios les guarda. Bendiciones.